Hola, hola, bienvenidos a Alma Artesana y el día de hoy estamos haciendo una nueva metodología, estamos haciendo remoto. Y acá conmigo cuento con uno de mis mejores amigos, Mohamed Safi, que nos acompaña desde Barcelona y vamos a hablar de muchísimos temas en este episodio, pero en específico me llama muchísimo la atención que Mohamed ha saltado en diferentes industrias en su vida laboral. Claro, todo eso ha llevado a que él, pues, tenga una perspectiva diferente y le ofrezca cosas a sus estudiantes, colegas, a sus clientes, cosas que no cualquiera le puede ofrecer. Así que, Moji, bienvenido. Qué bueno que aceptaste la invitación. Un placer estar aquí, mucho gusto a toda la comunidad del Martesana. Es un placer poder tener esta conversación. Pues una conversación, Mohamed, que venimos planeando desde hace ratos. Para los que nos están viendo, los que nos están escuchando, ya tratamos de hacer esto en Guatemala, lo tratamos de hacer en México, lo tratamos de hacer remoto. Bueno, Mohamed tiene una agenda súper ocupada y yo creo que al final se logró en este año. Y Mohamed, y si tuvieras tú que dar un pequeño pitch, bueno, no digámosle, no le digamos pitch porque ya le agregamos estrés, pero si tuvieras que presentarte con alguien en la universidad o en tu trabajo y esta persona quiere tener, ¿sabes? Un buen puño de información tuya, ¿cómo te presentarías? Qué buena pregunta. Creo que siempre he sido el tipo de persona que se acerca a alguien para preguntarle sobre esa persona y generar un interés genuino hacia esa persona que después a veces, digamos, esa persona también devuelve y quiere saber y se genera una conversación bonita. Ese pitch, digamos, de lo más sencillo. O sea, soy Mohamed, mis amigos me dicen Moji y soy una persona que le gusta explorar diferentes temas y más que nada tener conversaciones genuinas que conectar a un nivel de tú a tú. A ver, si ya nos ponemos más profesionales, creo que lo más bonito es comenzar la historia contando que vengo del mundo de la psicología. He trabajado haciendo terapias y coaching asistidas con caballos. Normalmente eso suele capturar la atención de alguien como, ¿trabaja con caballos? Sí, trabajé bastante tiempo ayudando a personas con autismo, ayudando a líderes de empresas a mejorar sus estrategias de comunicación verbales y no verbales a través del trabajo con caballos. Y eso fue muy lindo. Podemos hablar mucho más de ese tema, pero actualmente estoy trabajando en Adidas haciendo UX Research y donde también estoy dando clases de un tema muy parecido. Alumnos de emprendimiento de negocios digitales. Entonces a eso me dedico un poco a enseñarle a los jóvenes y a los líderes del mañana estrategias y técnicas para mantener viva la curiosidad, dar problemas y tratar de solucionarlos de maneras innovadoras. ¿Qué tal ese pitch? Ese pitch muy bueno, me gusta que lo aterrizaste, muy personal. O sea, a mí siempre me dio curiosidad. Pasaste, pues, te conocí en Guatemala, pasaste gran parte de tu vida en Guatemala, luego te fuiste a Barcelona, ya siendo psicólogo, te metiste en esta especialización de terapias con caballos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Estuviste en esa industria y luego el mundo digital te capturó? ¿Por cómo haces esa transición? ¿Sabes? No es de pasaste de programar a ser diseñador gráfico, como que está en el mismo reinado, ¿verdad? Sino que pasaste de terapia con caballos al mundo digital. ¿Cómo fue ese salto? Fue un salto que para mí hizo mucho sentido en su momento. Porque yo no lo veo tan diferente. O sea, sigo tratando con personas, sigo hablando en el UX Research. Lo que hago es, desde la perspectiva de Adidas, entender cómo las personas están utilizando las diferentes plataformas de Adidas. O sea, es un contacto humano antes que cualquier cosa. Reconocer cuáles son esos problemas y después comunicarlos a los equipos con los que trabajo para que sepan cómo mejorar esas experiencias, cómo hacer que alguien no agarre su teléfono y lo tire cuando algo no funciona. Pero específicamente sobre la transición, yo te diría que hizo mucho sentido en su momento porque yo ya veía
que era algo que yo podía hacer. Cuando yo estudié mi MBA, tuve la oportunidad de hacer una etnografía y junto con mi equipo vimos cómo íbamos a bares los de Barcelona y a hablar con mixólogos y hablar con gente que lleva negocios de coctelerías para entender cómo es ese mundo, si existía o no la posibilidad de que a alguien le interesara hacer un cóctel en casa, cómo aprende la gente a armar un cóctel en casa. Y bueno, ahí surgió ese Do It Yourself Cocktail Kit con el que trabajé y mis compañeros y ese proceso de ir a acercarme a los bares y hablar con la gente, los dueños, hablar con los que están ahí sentados en el bar tomándose un cóctel. Me gustó mucho esa oportunidad de generar conversaciones y entender un poco cómo es el día a día alrededor de un tema. Sabiendo que ya era algo que yo podía hacer y que a mí se me da bien o me encanta o disfruto, es una de las cosas que me da energía, hablar con la gente y en este trabajo hago mucho eso, no solo hablo con las personas que compran productos de Adidas, sino también hablo con todos los equipos que están involucrados en crear soluciones para esos mercados. Entonces creo que sí, bueno, también hay que meterle ahí que vino la pandemia y fue como un momento perfecto para hacer otro Reinventarte. cambio. Y quizás una cosa más que puedo agregar que siento que es muy personal es que desde chiquito uno viene programado de ciertas formas. El programa que nos instalan es el de los papás, de la mamá, en este caso, que para mí es muy especial. Tuve una vida de muchos cambios, cambiándome de vivir de país en país, de mucho tiempo viviendo en, vos sabés, crecí contigo, pero hubo un tiempo en el que yo me fui a estudiar a Estados Unidos y después regresaba y creo que no tuve muchos años consecutivos en un solo lugar. Creo que eso también seguramente influyó en cómo la vida misma me hizo aprender a adaptarme a diferentes contextos y a estar muy acostumbrado a esos cambios. Quizás eso también seguramente influyó en que yo quiera explorar diferentes temas. Seguro, sí, definitivamente. Porque no, o sea, no todos, no todos toman bien esos cambios, ¿no? Y seguro cuando eras pequeño no los tomabas tan bien. Cambiarte de colegio, o cambiarte de país, o irte a Estados Unidos con tu papá, o regresar a Guatemala con tu mamá, o viceversa, o cambiarte de deportes. O sea, no sé, uno creo que naturalmente, no tanto como las mujeres, pero uno como hombre también está buscando una estabilidad, una uniformidad, una rutina. Pero ahora que me explicas más, siento que al menos por ahora estás practicando como que ser el eterno psicólogo, que tal vez no te lo imaginabas, inclusive tal vez no te lo imaginabas en el mundo digital, pero estás, o sea, claro, trabajando con caballos, porque es la psicología con tus pacientes, pero también ahora que estás en el mundo de UX, seguro hay, y en el mundo de UX Research, seguro hay mucha psicología detrás de cómo piensan las personas, por qué actúan como actúan, por qué sus decisiones son emocionales. Y ahora que sos catedrático también para empatizar con tus alumnos, seguro estás trabajando con técnicas de psicología y bueno, y quién sabe cuál será el próximo camino que en un futuro vas a encontrar y vas a seguir practicando la psicología, porque seguro tú has de sentir que ser psicólogo te hizo como que mejor comunicador, mejor escucha, alguien más paciente, porque si recuerdo bien, en el colegio vos eras una persona súper activa, temperamental, desesperado, y querías hacer las cosas bien, que eso está bien, pues, pero que a veces el perfeccionismo como que te ganaba, eras muy rápido al reaccionar, muy reactivo, eras muy reactivo. Y ahorita, pues, yo sé que han pasado muchísimos años, pero la psicología seguro ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no crees? Sí, sí, 100%. O sea, antes tenés toda la razón. Yo considero que también tenía una forma de reaccionar muy rápida, muy abrupta. No siempre era, bueno, fue traumático. Momentos en los que yo me pregunto cómo fui capaz de hacer o decir ciertas cosas. Sí, el mundo de la psicología me ayudó bastante, quizás a tener espacios de reflexionar,
el porqué detrás de algunos pensamientos míos o el porqué algunas reacciones. El deporte también influyó muchísimo. O sea, tú y yo jugábamos fútbol todos los días, jugábamos hockey 3 veces a la semana y tener un lugar, espacio que yo sentía que era muy mío, lo compartía con ustedes, pero para mí era como un safe space, un lugar donde yo podía sacar esa energía, canalizarla de una forma sana, se podría decir. Porque el primer paso fue realmente darme cuenta que yo podía enfocar esa energía en el deporte. Después, cuando comencé a estudiar, que empecé estudiando medicina, por cierto, y 2 años después me di cuenta que no estaba preparado, no quería yo tomar ese sacrificio porque no me permitía a mí jugar fútbol o pasar tiempo con mis amigos, que a esa edad para mí era muy importante. Y me pasé a la psicología y ahí sí, comencé a tener otra perspectiva, a tomarme las cosas con más calma, con más paciencia. Creo que al mismo tiempo aprender a ser compasivo con uno mismo, como aprender a darse el espacio y a cometer errores y después tratar de reconocerlos y si en dado caso hace falta pedir un perdón, pues tener el coraje, la capacidad de aceptar ese error y decir lo siento auténticamente, ¿verdad? Porque uno quizás de chiquito no tenemos la intención de hacerle daño a alguien. Tal vez no tenemos cosas, no hemos hablado, no hemos encontrado un espacio donde podamos compartir cómo nos sentimos o qué cosas están pasando en nuestra vida para que uno sea así de reactivo. Entonces, sí, por suerte tuve esos espacios, la oportunidad de estudiar y la oportunidad de tener un grupo de amigos estable que para mí fue un pilar en mi vida, ¿verdad? Yo tenía como la certidumbre de que yo podía regresar al mismo espacio, al mismo grupo y siempre iba a ser aceptado, aunque me conocían mis pequeños demonios, que así surgió el apodo Mojimonster, ¿verdad? Que hasta el día yo sigo siendo Mojimonster. So, ese pequeño monstruo que está medio domado por dentro, pero ahí está, el pequeño Moji. ¿Y cómo lidias con el hecho de que ese grupo de amigos que tenías en ese momento que decías que estabas pasando en medicina, psicología, tenías un grupo de amigos que te daba una base, te daba un lugar a donde regresar, que ese grupo ya no estaba, por ejemplo, cuando te fuiste a Barcelona? O sea, sí estaba, pero ya no estaba físicamente, te tocaba hacer nuevos grupos, seguro hubo un momento en que estabas como flotando, ¿no? O mucho Sí, tiempo. sí, sí, sí. Esa sensación de ir flotando la tuve también de chiquito. O sea, me cambiaba de condominio y ya sentía que tenía un grupo de amigos ahí, de repente ya no. Y me acuerdo de tener 12, 13 años o 14 y llorar solo en mi cuarto porque estaba pensando qué fea sensación sentirse solo, pero en realidad solo era ese momento porque yo seguía teniendo familia, seguía teniendo a mis amigos, son ustedes. Y creo que esas pequeñas situaciones o experiencias nos van haciendo cultivar cierto callo, cierta resistencia, esta tolerancia a estar lejos de tus seres queridos sin necesariamente estar lejos, porque al mismo tiempo yo tengo las memorias muy vivas en mi cabeza, las tengo muy presentes en mi corazón. Yo no me siento lejos de Juan Pablo, de ti, yo no me siento lejos de Rafi. Cuando nos vemos es como volvemos a hacer esos güiros de 6, 7 años, yendo en el colegio, tras de una pelota. Entonces sí, es verdad que cuando uno se va del nido, digamos, es un ambiente, un contexto nuevo y te toca hablar con gente y conocer a gente y vas conociendo gente de tu mismo contexto, pero que está viviendo en este lugar, gente de Guatemala y vas creciendo esa comunidad poco a poco, paso a paso. Y pasa también que muchas de esas personas
se van o regresan a su país y entonces también vuelve a pasar todo ese proceso de generar una amistad nueva y duele, son pequeños duelos, digo yo, porque es muy lindo cultivar una amistad y duele cuando esa persona presencialmente ya no está, Claro. porque ya no se comparte tanto, pero sigue estando esa amistad. ¿Y crees que te volvió un poco más, no sé cómo decirlo, como desapegado o que no te enganchas tanto en el te lo digo en mi propia experiencia que como tu lado, Ujú. he vivido también en varios países por X o Y razón y me ha tocado hacer amigos de nuevo, me ha tocado dejar amigos, me ha tocado dejar trabajo, hacer nuevos trabajos, dar clientes, hacer nuevos clientes. Y sí siento, de mi lado que no me engancho tanto, ¿sabes? Como que está bien hacer nuevos amigos, está bien hacer nuevos clientes, está bien que este grupo de amigos, grupo de clientes, colegas, trabajadores fueron parte de mi historia y ya no lo son y no hay problema con eso, vendrán nuevos. Ahorita se oye muy fácil, ¿no? Pero fueron varios duelos, como vos lo mencionaste, yo creo que es una buena manera de decirlo, son varios duelos que pasas. Creo que al final solo te das cuenta que es parte de la vida, es parte de lo que va a pasar y no engancharse con eso, ¿sabes? Y lo veo también un ejemplo ahora eh, con una primita que tengo que está por casarse y, y tener el evento más especial, las personas, a todas las personas que quiere decirle o sabes, si no está algo de una manera o si no vienen estos amigos que ella atendió a su fiesta, pero su fiesta no está como la de sus amigos, como que le importa tanto, uno se engancha con cosas que al final son pasajeras, vamos, que hay cosas más importantes, tal vez eso solo te lo dan los años, o solo te lo da la experiencia, o solo te da estos mini duelos que te pasan cada 6 meses. Pero mi pregunta es, ¿estás todavía? Por ejemplo, si ahorita te dicen, Mohamed, por razones de trabajo, quiero que te mudes a Alemania o que te mudes a Francia. Siento que Ujú. no enfrentarías eso con tanto miedo o nervios o duelo. ¿O sentís que sí? De alquiler y nos querían subir la renta un montón. Fue justo cuando se me presentó la oportunidad de hacer las prácticas trabajando con caballos. Y eso significaba mudarnos a un pueblo que se llama Berga, está a 1 hora y media de Barcelona. Y fue bonito porque en ese momento yo también estaba con Marcela, mi pareja, y nos lanzamos. Fue como, "Va, vamos a vivir a la montaña y a ver qué tal la vida ahí". Y teníamos 3, 4 vecinos y rodeados por 50 caballos, cerditos, gatitos, 8 perros. Teníamos más animales que personas en ese lugar y fueron 2 años muy especiales, que también llegó su momento de decir, "Bueno, hasta aquí", porque quizás ya no había el progreso que queríamos, también había la necesidad de trabajar en áreas que nos dieran más medios económicos. Y fue como, bueno, toca regresar a Barcelona y es otro pequeño duelo. Y lo que dijiste me encantó porque yo pienso que sí hay que exponernos. O sea, no hay forma de evitar estos pequeños duelos, experiencias que nos forman. Y hay que sufrirlas y disfrutarlas porque es lo que nos está presentando la vida. No hay what ifs, está tu momento y me encanta mucho el pensamiento de uno puede, o sea, uno ve lo que quiere y uno experimenta las cosas como uno quiere, porque si nos enfocamos en lo negativo, va a ser una experiencia negativa. Si nos enfocamos en lo que perdimos, solo vemos lo que perdimos. Estamos viendo los amigos o las experiencias nuevas que vamos a hacer, o los aprendizajes nuevos que vamos a tener, las pérdidas nuevas que vamos a tener, que al final, bien o mal, el tiempo lo dirá. No hay para dónde, siento yo. Y esas pequeñas. Sí, sí, definitivamente. Hace un momento dijiste la palabra valiente y me gustaría que hablemos de la valentía. Yo creo que este mundo no está este mundo no pertenece a los genios, este mundo no pertenece a,
a la gente más astuta, este mundo no pertenece a los que tienen más dinero, este mundo no pertenece a los que están físicamente mejor. Yo genuinamente pienso que este mundo está hecho y pertenece a los valientes, a los que ven algo y sin ver certeza, con fe, se tiran y toman la oportunidad o prueban algo nuevo, como en tu caso fue pasar de psicología a la casa en la montaña, pasar a ser coach, meterte a un mundo súper diferente que fue el mundo de UX, que luego nos contarás del bootcamp que hiciste, para luego pasar a una empresa gigante como lo es Adidas. O sea, eso es valentía, eso es tener cojones y decir, no tengo ni idea, no tengo carajo idea de qué está en ese edificio, pero yo sé que puedo sacar algo de ahí y voy a ir a abrir la puerta. No sé si estás de acuerdo con esta teoría de la valentía y que la has tenido, porque si te pones a pensar, eras un niño en un condominio, tenías tus amigos, cambian de condominio, de fraccionamiento de colonia, tenés que tener la valentía y los huevos de irle a hablar a un nuevo grupo de amigos y decirles como que no soy de acá, soy nuevo, pero quiero ser tu amigo. Hola, soy nuevo en esta industria, pero sé A, B y C y quiero trabajar con vos. Mira, no te conozco, pero quiero que seas mi mentor o quiero que seas mi coach. O sea, no. Sí, sí, 100% de acuerdo con que sí, esa valentía tiene que estar. Las cosas no cambian si uno no las cambia por uno mismo. O sea, ¿a dónde voy con esto? Que uno sí puede esperar a que pase o que venga la oportunidad perfecta o la persona indicada para probar una experiencia, pero hay que tener la mentalidad de querer hacer las cosas, querer probar y sí, 100% poder ir a tocar una puerta y toparte con algo desconocido, ¿no? No tiene por qué ser una persona, puede ser una industria, puede ser una situación y simplemente tener la curiosidad de saber qué hay detrás. ¿Qué me puede ofrecer esa experiencia o qué puedo ofrecer yo teniendo todo este equipaje que traemos y vamos cultivando a lo largo de la vida? O sea, tenemos cada quien unos valores que nos van enseñando desde chiquitos o chiquitas, vamos aprendiendo cosas, vamos generando afinidad por ciertos temas y vamos explorando ese mundo y eso se va acumulando. Sí, sí. Ahora cuando tocas estas puertas, Ujú. Mohamed, cuando le hablas a tus alumnos o pichas un nuevo proyecto en Adidas, cuando tenés a un coachee, ¿tenés miedo? ¿Hay miedo? ¿Existe el miedo? Y si existe el miedo, pregunta es, ¿lo aniquilas o lo domas? Porque no sé si el miedo lo logras evaporar, ¿me entendés? No sé si tenía miedo de esto, ahora no tengo miedo. O siempre existe, ¿sabes? Ese nerviosito, esa emoción, pues que tal vez es una emoción, pero como que siempre hay los glitters, las manos sudorosas, por ejemplo, que a mí me pasa muchísimo, inclusive cuando Ujú. hablo con alguien en un podcast, que yo siempre, no importa cuándo, si conozco a la persona o no a la persona, yo siempre, Aquí sí no conozco, no domino, entonces existe ese miedo. Y creo que en mi caso, porque creo que no se puede generalizar, en mi caso, a medida que me expongo más y lo hago más, se da con más facilidad. El caso, un ejemplo muy que creo que mucha gente puede empatizar es hablar en público, que algo que tal vez no a todas las personas se nos da bien inicialmente. Es como una gran montaña rusa y vas a caer y no sabes cómo va a responder la gente y no sabes qué decir o cuando estás entrevistando a una persona por primera vez y está el run run en la cabeza y no sabemos qué preguntar o cómo mantener el hilo de esta conversación. Entonces, sí, y a la que lo hacemos más y más y más, hoy en día ya no existe tanto ese miedo de voy a presentar enfrente de X cantidad de personas. En su momento, hace 4 o 5 años, me pones enfrente de 20, 30, 100 personas, pero hoy en día ya he practicado muchas veces cómo hablar enfrente de personas o cómo mantener se dice, una tensión hacia algo, pero que es algo que se va haciendo, que se va, ¿no? Al final es eso, si te has mudado muchas veces, quizás el próximo salto ya no da tanto miedo, ya lo has hecho antes, pero también creo que nunca desaparece del todo porque siempre estamos en constante expansión
zona de confort, o pienso que tiende a ser así. Conozco personas que a cierto nivel van muy bien y como dominan este nivel, se abre la puerta a un nivel nuevo y ese nivel va a presentar incertidumbre, va a presentar presión, cosas que tenés que hacer de diferente forma, que no tenías esa experiencia. Incluso persona que fue ascendida a Senior VP de bla, 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 va a tener ese miedo porque es algo nuevo. Te lanzas a crear tu primer negocio, vos sabes. Definitivamente, sí, sí, claro. Estás nadando en aguas extranjeras, aguas foráneas. Sí, ahora yo creo que es bueno que siempre haya ese miedito. Estrellas de rock y cantantes te dicen que en el momento que se te va ese miedito o esos nervios de subir al escenario es porque ya sea que tal vez esto no es para ti o algo estás haciendo mal, Ujú, tal vez está en la transformación. ¿Cómo transformas ese miedito en energía? ¿Cómo lo transformas en inspiración? ¿Cómo lo transformas en una emoción? ujú. Ahora, Mohamed, ahorita vamos en un tren donde cada vagón es un capítulo de tu vida, ¿no? Y yo creo que un vagón o un capítulo retador fue cuando ingresaste a la industria de UX. Tanto porque la industria tenía que saber quién eras tú, ¿no? O sea, eras nuevo en la industria, es que hacerte un nombre, ya sea haciendo diferentes proyectos, trabajando en diferentes lugares, haciendo diferentes prácticas o conociendo personas claves en diferentes redes sociales. Háblame de ese reto, el reto de hacerte nombre en el mundo de UX. Lamentablemente, como se dieron las cosas, fue que hiciste un cambio en pandemia bueno, yo creo que fue una buena idea estudiar en pandemia. Sin embargo, después de estudiar, pues la curva laboral y la pandemia no solo fueron 6 meses, ¿verdad? Al final la pandemia pues fue un buen tiempo y todavía hubieron como que consecuencias después de la pandemia en el sentido de encontrar trabajo, hacer nuevos proyectos, hacer nuevos negocios, porque fuimos muy golpeados por la pandemia. Dame un poco de ese reto, porque lo viví más o menos cerca contigo, fui testigo de varios emprendimientos tuyos, de nuevos proyectos, muchos que pues la verdad quedé muy asombrado. Entonces contame esa etapa. Fue creer que iba a ser fácil y fue completamente lo opuesto. O sea, yo expliqué al principio que pensé que este mundo creo que lo puedo explorar y con las habilidades que siento y pienso que me va a ir bien. Y fue chocarse contra una pared, fue tratar, o sea, hice el bootcamp, que fue muy intenso, sí, hice muchos proyectos en un periodo de tiempo muy corto y creía que, bueno, ya tengo este recorrido, voy a comenzar a aplicar y apliqué a 100 200 trabajos y nadie, es lo que vos decís, no me conocen, no hay pruebas de que esta persona y probé y probé y no había éxito hasta que me di cuenta que algo de lo que estoy haciendo tiene que cambiar. Aprendiendo este proceso el proceso de diseño o de design thinking, comencé a pensar por qué lo aplico a estos proyectos ficticios, ¿verdad? Porque agarro un problema que creo que existe en la plataforma de WhatsApp y lo presento al mundo como: "Mira, este es el proceso de diseño y esta es una posible solución para este problema que creo que existe". No me di cuenta que era más efectivo hacer ese mismo proceso con mi problema o con mi experiencia de búsqueda laboral, búsqueda de trabajo, y le di flip, ¿verdad? Fue ese momento, aha moment, que digo, ya he conocido personas, ¿por qué no mejor me acerco a estas personas y veo qué problemas tienen y de qué manera les puedo apoyar? Fue un momento de cambiar de búsqueda de trabajo a activamente ayudar a personas con sus proyectos, sin necesidad de que me paguen, sin necesidad de solo con el hecho de tener proyectos reales que compartir, que cuando yo me presento a una entrevista, ya no soy una persona con proyectos ficticios en el portafolio, soy una persona que activamente está ayudando a otras personas en la industria. Entonces ese fue un switch que cambió la historia, porque pasé
De no tener trabajo, pasé a conseguir mi primer trabajo de agencia, ¿no? O sea, fue con una agencia, freelance, donde también fue bien difícil y ya comenzaba a tener algo de rodaje. Logré conseguir otro trabajo con otra agencia, donde también fue una experiencia, no voy a mentir, también tuvo su tragedia, porque pensé que había logrado encontrar algo súper bonito y resultó que tenían expectativas muy diferentes Ok. de, de mí. Y bueno, al final fue ese momento donde decidí emprender. Comencé a decir cómo puedo juntar estas cosas que yo ya aprendí a hacer para mí mismo y compartirlas con personas que también están pasando un momento de transición, cambio, un duelo, buscando estas nuevas metodologías o frameworks del proceso de diseño. A veces suena muy difícil, pero no tiene nada más que identificar un problema y comenzar a pensar cómo se puede solucionar este problema de maneras diferentes, que fue lo que hice con mi búsqueda de trabajo. Ahora es este proceso, pues, para mí muy retador, porque todas estas personas, hablas de las agencias, personas que ayudaste, todas estas personas no las conocías, ¿verdad? O sea, son personas, no es como que tenías una comunidad de UX y les dijiste: "Miren cómo están, yo los Mm. puedo ayudar en lo que necesitan". Estas agencias, me imagino que no era tu primo, no era tu amigo, no, todo esto salió de tú, literal, picar piedra, a tocar una puerta y decir: "Soy Mohamed y hago esto, ¿quieres que te ayude?". ¿O no fue así? Sí, sí, fue así. O sea, me recuerdo con la misma persona que fue mi instructor en el bootcamp de UX. Fue un gran instructor, un mentor, y me di cuenta que él se había desligado de la institución educativa para crear su propio negocio, su propia escuela de diseño. Y, o sea, esa es una persona que piqué, toqué la puerta, o sea, ya la conocía porque fue mi instructor, pero regresamos a la valentía de volver a tocar la puerta y preguntar, hey, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué dificultades te estás encontrando en este proceso de crear tu, tu empresa o tu escuela de diseño? ¿Y de qué manera te puedo apoyar yo? ¿Sabes? Reconocer como esas oportunidades creo que también es una habilidad muy, muy valiosa, porque no solo es tener la valentía, es saber reconocer ese momento y ese, ¿quién fue que dijo? La suerte es cuando la preparación y la oportunidad se presentan al mismo tiempo. Sí, bien dicho. Pero sí, regresando a ese tema, la otra persona que colaboré mucho fue otra mentora que se llama Eugenia, que ella también tiene, digamos, una empresa donde ayudan a personas que están en momentos de cambio a desarrollar estrategias para llevar ese cambio de una forma efectiva. Y yo me metí inicialmente teniendo en mente que yo quiero trabajar con ella, pero me metí a su proceso también. Fui cliente y eventualmente después de haber construido esa relación y ganado la confianza, también le ofrecí mis servicios. Entonces hicimos un trueque. Yo ya dejé de ser solo un cliente para ella, pasé a ser un colaborador. Ya no le pagaba a ella porque fueron esas dos oportunidades juntas las que me dieron mucho que decir a la hora de hablar con otras personas en la industria, de cómo estaba realmente ayudando a estas personas a sacar adelante sus negocios. Ajá, ahora cada vez que le hablo a mis alumnos o a una persona que está ingresando a la industria y es nueva, es bebé, se podría decir, me gusta decirles, o sea, que hagan ese switch de mentalidad directamente, porque, a ver, pasar 2 años picando piedra y dándote cuenta que no está funcionando es muy desmotivador. O sea, es de llorar, es de pasar el primer filtro y las personas que están en esta industria sabrán lo difícil que puede ser ese proceso. Pasas por la persona de reclutamiento, después tenés una entrevista más formal con alguien del equipo, te pasan al siguiente filtro, que es te vamos a hacer un reto, te damos un problema X y queremos ver cuál es tu metodología o tu forma de pensar alrededor de este problema, o sea, cómo lo harías.
Después te pasan a otra entrevista de fit cultural. Son 5 o 6 entrevistas que puede ser un proceso de 2, 3 meses dependiendo de la empresa y cada filtro es como estás más, invertiste más tiempo, más emociones, más sudor para que llegues a una etapa ya avanzada y te cierren la puerta otra vez, que pasa mucho, uno cae y bueno, ahí entra la resiliencia, que sé que también es un tema muy importante en este canal. Sí, yo he estado, yo he estado en etapas de aplicar a trabajos, Ujú. no por 2 años, pero tal vez sí por 6 meses o 10 meses y es deprimente, o sea, no sé, ya no querés hacer la actividad, ya no querés enviar una carta de presentación, ya no querés llenar un formato, o sea, si te están pidiendo tu CV, pero quieren que llenes un formato en línea, ¿cuál es el punto en llenar tu puto formato si te estoy enviando, o sea, ¿qué quieres? Y de acuerdo, cada vez que vas transicionando en las entrevistas, como vos decís, te lo vas tomando más personal, como que, bueno, pasé a esta entrevista. ¿Cómo sería ganar este salario? ¿Cómo sería hacer el commute a esa oficina? Ah, ¿quién trabajará ahí? Como que uno se emociona total. Y es una situación muy difícil, muy incómoda. Sí, te hace más resiliente, pero también hay un momento en que ya estás desesperado, ¿entendés? Y tal vez vos tenés tu trabajo soñado, pero ya solo querés tomar lo que venga para salir de ese estado. Tomar lo que venga porque querés salir de ese estado deprimente en que estás cambiando tu CV, cambiando el proyecto, resolviendo cosas y como vos decís, no solo es hacer la entrevista, es invertir tiempo en la preparación y en resolver un caso, por ejemplo. Sí, resiliencia es un valor importante en este canal. Yo creo que todo lo que hemos hablado ha sido algo bastante resiliente, tanto de mudanza, nuevos trabajos, nuevas industrias. Ahora hablando un poco más de UX, hicimos el perfecto segue para UX. Y Ujú. vos siendo catedrático, trabajando en una empresa muy grande, haces una labor digital, tu labor es digital, ¿no? El mundo del AI es fascinante y es aterrador al mismo tiempo. Me recuerdo Ujú. cuando me compartías links de Figma y no sé si todavía usas esa herramienta o usas otras, pero ahora abro y cierro los ojos y hay una nueva herramienta de AI. Abro y cierro Ujú. los ojos y hay 6 ChatGPT y hay 3 que le están copiando a DeepSeek y hay 4 Soras, 5 bananas o parecidos, pues homólogos. No estoy diciendo que Google se tiró las 5 y ChatGPT se tiró otros 5, no, pero hay mucho similar, las como que se bajaron, en el sentido que si Mohamed Safi hizo un app hoy, él puede tener el temor de que en 3 meses o en 2 hay otra app similar, porque no es tan difícil ahora hacerla o programarla. Mi pregunta es, ¿cómo eso está afectando al mundo de UX? Si lo está beneficiando o si lo está afectando. Y después quiero que me contés. Bueno, primero hablemos de eso, después vamos a hablar del mundo académico. Para mí es una locura. Si yo tuviera que estudiar ahorita, la pensaría 3 veces, te soy sincero. Pero Ah, hablemos del AI en UX. tienes razón, algo que está irrumpiendo en la industria. Es algo que todos los equipos están viendo con mucha atención para ver en qué dirección ir y al mismo tiempo siento que es como un gran riesgo tomar la decisión por qué camino irse o cuál es tu punto de vista alrededor de esto, ¿verdad? Como organización, cómo vemos esto y cómo, en qué dirección nos va a llevar. Entonces, sí estamos viendo que te voy a hablar de mi caso y de cómo se está viendo, cómo se está experimentando en la organización. Hay como receptividad, predisposición al cambio, pero al mismo tiempo con muchos, no sé cómo decirlo, guardrails, barreras que protegen, digamos, como algunas estructuras o normas que no nos podemos saltar o tenemos algunas herramientas que se pueden utilizar. Y yo eso lo veo desde la perspectiva de es un freno en la innovación. Estas herramientas están aquí, hay que aprender a usarlas porque quien no se adapte, quien no las sepa utilizar, se va a quedar fuera del juego. O sea, esto es un juego y acaba de aparecer una herramienta que desde mi punto de vista tiene
una infinidad de oportunidades y potencial. Es saber reconocer otra vez las oportunidades y en qué parte del proceso te puede aportar. En el UX Research hay un montón de cosas desde, o sea, mi trabajo consiste en hacer entrevistas y después tener grabamos la entrevista tal cual como esta y hay un montón de datos. Esos datos a mí, si yo hago 10 20 entrevistas, me va a tardar un montón de tiempo repasar todas esas transcripciones para reconocer todos los patrones de conducta. Ese trabajo que quizás me tardaba 1 o 2 semanas en día, me acelera. No puedo confiar al 100% en el output o lo que produce la inteligencia artificial, pero sí que puedo acercarme a un 50-70% en 2 días. Entonces, ¿cómo no aprovecharme de esa situación para tratar de no sacrificar la calidad del trabajo mientras aumento el ritmo al que puedo producir ciertas, bueno, ciertos deliverables? Entonces, si lo resumo, pienso que a nivel organizacional hay que tener mucho cuidado porque entran temas legales y privacidad de datos. Yo creo que el reto está en cómo, cómo reconocemos qué herramientas son buenas para qué disciplinas y cómo adaptamos nuestro sistema para poder integrar esas herramientas de una forma segura. Ese es el reto para mí, porque si nos cerramos y decimos, no, la inteligencia artificial presenta muchos riesgos o la calidad es insuficiente, que solo vemos cómo cada día mejora, no hace sentido desde mi punto de vista cerrar esa puerta. De todo lo contrario, abrámosla y exploremos y tomemos los riesgos, o sea, caguémosla. ¿Por qué nos da miedo cagarla? O sea, ¿cuál es el impacto o el riesgo real? Que si nos ponemos, seguro que caso por caso de la magnitud, pero para analizar transcripciones o, digamos, si nos ponemos más específicos, hay una área que me encantaría explorar, es las entrevistas moderadas por inteligencia artificial. Uy, no, me va a quitar el trabajo, dicen muchas personas. Yo pienso que no, porque la persona sigue siendo la que tiene el control de establecer cuáles son los criterios de esta investigación, qué es lo que queremos aprender. Hago 5 entrevistas y después le digo a esta herramienta, haceme 100 más igual a esta que hice yo. Y entonces tengo una abundancia de datos y me acerco a unos niveles de confianza en los hallazgos que antes no tenía, que con personas que están acostumbradas a los números, en saber cuántas miles de personas han tenido una experiencia similar para yo poder tomar una decisión con seguridad. En el pasado no puede y ahora nos están abriendo esta puerta para poder cuantificar datos cualitativos, que para mí es Sí. cambia el juego. Entiendo que una empresa gigantesca, McDonald's, Starbucks, tengan cierto, no miedo, pero prevención, ¿no? Son precavidos en el Ujú. sentido de que sí, tomar una decisión tiene consecuencias legales, tienen miedo. Yo no sé si hay miedo de que o sea, sí, es muy popular ahora tener miedo de que el AI te vaya a robar o quitar tu trabajo y puede ser que sí. Y siento que es ahora donde tenemos que ser más especialistas, expertos en nuestra industria, porque tal vez Mohamed se va a volver, por ejemplo, si tú tenés toda esta información de entrevistas, si tenés toda esta data, tú te vas a volver un editor, tú tenés que ser un curador de esta información. Está aquí toda esta información, ¿salió de AI? Sí, pero tú tenés la 100% responsabilidad de decirnos que si esta información es correcta o no. Mm, Si no está correcta, el que está fallando sos tú porque tú no la evaluaste bien. De acuerdo que tenemos que decidir qué herramientas para qué trabajos y en qué meternos. Y últimamente hubo el caso Deloitte, que no sé si viste, que se entregó un reporte que se hizo con AI y tenía algunos datos no 100% aterrizados.
Y son, pues imagínate, una consultora del tamaño de Deloitte, un reporte te vale $200,000 o 500,000 porque es una asesoría súper meticulosa. Ujú, Entonces yo creo que van a haber trabajos definitivamente que ya no van a existir o que no van a ser necesarios, pero si sos alguien importante o alguien que has trabajado en la industria, sí tienes que reforzar tu trabajo como un editor de esta información, como un curador. Algo que no tiene el AI, no tiene el taste, no tiene el gusto que Mohammed tiene. Por ejemplo, tú le dices a ChatGPT, dame 50 ideas para un app de reportería de entrevista, te va a dar 100 si quieres, pero ChatGPT nunca te va a poder decir, esta es la mejor porque yo he tenido esta experiencia en la industria y esta definitivamente es la que va a pegar. ChatGPT no te va a decir eso, o sea, Mohammed te va a decir eso. ujú, Entonces, creo que sí hay que tener precaución, más si sos una empresa gigantesca y ujú. porque va muy rápido, ¿no sentís? O sea, los cambios son demasiado constantes en video, en audio, en data, en análisis, o sea, no hay industria que el AI no está tocando ahorita. Estoy de acuerdo. Sí. O sea, y hay algo que mencionaste que creo que vale la pena explorar un poco más, que es esta persona con experiencia que tiene criterio gracias a esas experiencias. O sea, el criterio es lo importante. El cómo conectas diferentes hallazgos con oportunidades que sabes que existen y que ChatGPT o estas herramientas jamás van a tener acceso a ese contexto, a experiencia que uno va ganando a lo largo del tiempo. Y justamente no me acuerdo, es un artículo de un estudio que hicieron en Stanford o en una de estas universidades, donde explican que justamente lo que dijiste, estas herramientas son incapaces de crear algo nuevo, solo pueden reconocer qué información existe y reestructurar, organizar la información de una forma que hace sentido, que hace casi que es muy pajera, tiene mucha labia la herramienta, te convence de que esta información es verídica y nos la creemos porque está tan bien estructurada, tan bonita que es fácil decir, ok, esto es verdad. Y no, ahí es donde entra nuestra capacidad de reconocer, tener criterio para formar este conocimiento nuevo, que me encantó el ejemplo que decía, si ChatGPT existiera en el año 1800 y le decís, dame ideas para hacer un vehículo que vuela, ChatGPT te hubiera contestado, eso es imposible, porque no hay conocimiento alrededor de este espacio, pero llegan los hermanos Wright, se imaginan un mundo donde existen estos vehículos voladores y aunque no hay evidencia, ellos tienen la teoría, la hipótesis de que haciendo tal y pueden hacer que esta máquina vuele y crean ese conocimiento y esa experiencia nueva. Y ahora ChatGPT te va a decir las diferentes formas para crear este vehículo, pero porque ya existe ese conocimiento. Antes de eso, no. Entonces creo que va un poco por ahí también el reconocer que sí es una herramienta súper útil y valiosa, pero al mismo tiempo tratémosla por lo que es, no le demos más poder o no creamos que tiene más valor del que realmente tiene. Y esto es Claro. algo que intento cultivar en mis clases con los alumnos. Y vos lo dijiste, criterio, definitivamente. Si te has dado cuenta, ChatGPT es muy agreeable. O sea, siempre te va a decir, Mohamed, tenés razón. Si vos le decís, chat, es que debería ahorita renunciar a mi trabajo de catedrático y a mi trabajo en esta corporación y buscar caballos y revender los caballos en Sudamérica enviados desde España. Puede que te diga, mira, evalúalo bien, pero por estas razones es una buena idea. Ahorita el mundo de los caballos está cambiando, los precios están bajos, deberías de revender. Ese solo es un ejemplo absurdo, pero muchas veces siento que Chat no solo te da la razón, y eso fue un gran problema con la nueva actualización de ChatGPT cuando pasó a 5, que te decía que sí a todo lo que le preguntabas y a todo lo que le decías siempre te daba la razón. Y regresamos al criterio, vos es el que tenés que decidir, esto es una buena idea, esto no es una buena idea. Y me pasa, yo he tenido conversaciones de 2 horas con chat, ya que hasta que me aburro de escribir, ¿verdad? Entonces solo estoy hablando con él. Y muchas veces
uno trata como de replicar o de sacar lo que uno tiene adentro y que no va a ser posible, por ejemplo. Chat de un buen nombre para este podcast. No, pero que se entienda si una palabra, si una persona anglosajona lee el título o una persona latina. No, están muy largos, dame unos más cortos. No, están muy cortos, dame unos más largos. No, no se entiende. Y así, va, una hora. Donde al final paras decidiendo algo que se te había ocurrido al principio porque crees que chat sos tú, ¿no? Y no sos, o sea, eso es una herramienta. A veces tratamos de personificar tanto de que no está la respuesta, o me pasó con la Biblia. No tenía idea de un párrafo, ¿no? En Corintios 3 o Génesis, no recuerdo. Y le pregunté a Chat, y decía, "A la gran, qué raro que me está diciendo que está en Samuel, por ejemplo. ¿Estás seguro? Esto no estaba en Génesis. Ah, sí, tienes razón, en Génesis donde se habla de esto. Y así seguro te ha pasado a ti con muchas cosas que tú crees que sabes y le volvés a hacer la misma pregunta. Y va lo que tú decías, Mohamed, como que agarra toda la información, la estructura súper bonita de que uno también es bastante holgazán y dice, ah, sí, seguro eso está bien, démosle. Pero qué reto, o sea, qué reto el que tenés en el mundo académico, porque si yo fuera alguien que ahorita va a entrar a estudiar negocios o que va a entrar a estudiar marketing, yo me haría la pregunta, ¿será que voy a gastar tantos años? Me daría miedo, ¿me entiendes? O no es eso algo que va a ser chat en 5 años. ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué lo voy a estudiar? Ahorita que te lo digo, tal vez es hasta más difícil la pregunta de qué estudiar, porque ahora hasta los programadores dicen que hay una gran fuga de programadores porque chat ya hace gran parte. Siempre está en qué le vas a decir a chat, ¿va? ¿Cómo le vas a preguntar? ¿Cómo vas a promptear? Ujú. Pero siento que va a haber mucha incertidumbre en el mundo académico. Muchísimo. Contame, tú sos el que sabes de eso. Pero por partes, la pregunta de qué voy a estudiar, siento que es una que es muy compleja, no importa qué tecnología, qué herramientas existan, siempre es como uno cumple 18, 19 años y la primera vez que tengo que tomar una decisión y decidir qué voy a estudiar. Y creemos que, y tal vez esto puede que no sea cierto para todas las personas, creemos que tomamos una decisión, ¿verdad? Voy a estudiar medicina, o voy a estudiar para ser abogada, o voy a estudiar tal, porque esto es lo que hay. Y esto es lo que me enseñaron que son buenos caminos a seguir. Entonces, la decisión es un poco piloto automático. No, no tenemos el criterio todavía para decidir cuáles son las cosas que nos gustan, por dónde tirar. Y hoy está pasando algo diferente, una tecnología que cambia tanto y es tan cambiante para tantas industrias que tenés razón. ¿Cómo sé que estas habilidades o estos aprendizajes no van a ser obsoletos en 5 años? Y ese es un reto grande. Entonces, esa pregunta creo que va más allá de solo la inteligencia artificial, porque a la hora de la hora son la pregunta también de cuáles son las cosas que me van a aportar energía, no solo, o sea, con qué fin queremos aprender algo. Esas son preguntas que quizás hay que explorar también. Te pregunto a ti, Sí. ¿con qué fin te gustaría estudiar una de las cosas que tenés en mente? Ahora que te lo pregunto, no pienso más en la pregunta, obviamente, porque lo estoy verbalizando. Te diría que hay esperanza, ahora más que nunca, en el área humanista, que siento que los procesos, hablando, por ejemplo, un abogado. Estaba leyendo bueno, tú también lo has leído a Yuval Noah Harari en su último libro, dice que los primeros trabajos que se van a reemplazar son los de, no sé cómo lo dice, como los de intercambio de información, los de retrieval of information, ¿verdad? Los que recaban información y te la dan, como un Ujú. abogado, un contador, que ellos van a sus libros de leyes, van a la constitución, ven si está correcto, si está incorrecto o qué se puede aplicar y te dan la información. Contador, le preguntas, va en el debe, va en el haber, o de qué manera puedo yo pagar estos impuestos, se puede hacer trimestral, cada mes, van, recaban la información y te la dan. Pero lo que veo difícil de reemplazar, por ejemplo, es un psicólogo, es vendedor, es un doctor. Estoy hablando de personas que hay mucho contacto humano, ¿no? Yo prefiero mil veces hablarle a Mohamed como psicólogo que tiene un bagaje de vida y de experiencia que hablarle al avatar de Mohamed que está conectado a ChatGPT y que tal vez me puede dar
muy buena información, pero la verdad no me siento tan cómodo hablando con algo que no ha tenido experiencia de vida o que no tiene Ujú, empatía, digámoslo. Tal vez sí tiene empatía, le programan emociones, pero yo sé que este AI no tiene la experiencia que Mohamed tiene de vida, por ejemplo. ujú, Entonces yo alentaría y me aliento a mí a seguir estudiando cosas humanistas o por ejemplo un pintor. Humanistas, vámonos a filosofía, vámonos a las artes plásticas. ujú, ¿Qué prefiero yo? Comprar un cuadro de Mohammed que está inspirado en duelos. ujú. Entonces voy a comprar este cuadro de Mohammed que está inspirado en duelo que ha tenido en su vida y que seguro él está plasmando su experiencia. O comprar este cuadro que lo hizo Gemini cuando analizó 100 cuadros y se tiró uno nuevo. Entonces yo siento que el lado humanista todavía tiene mucha esperanza. Sí, yo también lo considero y tiro ahí otra perspectiva porque siento que para gustos hay colores, ¿verdad? Y puede ser que exista la persona que se siente muy cómoda hablando con una persona porque es empática y escucha y te sentís escuchado. Hay personas que quizás esa experiencia no se atreven a contarle un problema o a ser vulnerables en frente a una persona porque nunca lo han sabido hacer. Sin embargo, una herramienta digital que no te juzga y que sé que hay muchas personas que le cuentan sus secretos más oscuros, cosas que nunca le dirían a su psicóloga o a su psicólogo. No veo trabajos o disciplinas siendo eliminadas por la existencia de la tecnología. Veo que van a evolucionar. ¿Cómo van a cambiar ahora que existen estas herramientas? Okay. Quizás terapeuta uno decide que va a aplicar esta tecnología y esta posiblemente o sea, no tenga nada que ver, es una idea nada más. Pero ¿qué pasa si semanalmente esta persona le cuenta cosas a la herramienta, a digamos, terapia, inteligencia artificial, bla, bla, bla? Ajá, ajá. Y la persona cuenta y cuenta y cuenta y cuenta. Y después la psicóloga o el psicólogo tiene muchos más datos porque los ha recogido de otra forma que tal vez antes a mí me tardaría años tener sesión tras sesión para ir acumulando esa información y luego ir conectando las piezas. Entonces, no sé, me imagino un mundo donde las experiencias cambian y donde los procesos, digamos, terapéuticos o y esto solo hablando de la psicología, que se me ocurre, por ejemplo, esa vía de Sí, cómo hago va, más con lo que hay. tira un fastball a lo que me dijiste. De Ajá. acuerdo. Digamos que existe el avatar del psicólogo que se llama Moji Monster y el psicólogo se llama Mohammed. Ujú, A recabar información con Mojimonster porque, digamos, yo me siento muy introvertido, me siento tímido contando estas cosas, no me gusta hablar a las personas. Entonces yo me siento cómodo contándole esto a Mojimonster. Pero siento que tiene que haber una transición después de 10 sesiones con Mojimonster de pasar a hablarle a Mohamed. Porque al final es un mundo de humanos, ¿entendés? Si yo me siento cómodo solo hablándole a TikTok o solo hablándole a Mojimonster o solo hablando a chat, no voy a salir de mi casa nunca o va a ser muy difícil cuando salga de mi casa y me toque hablarle a otros humanos. Como que tiene que haber ese cambio y regresando como vos decías, ves encontrando qué herramientas para qué tipo de trabajo y en qué momento soltarlas o si te las quedas, ¿ok? sí, sí. Pienso que o sea, digamos, lo llevamos a las diferentes, a la revolución industrial. La gente sacaba sus vegetales utilizando herramientas y les tardaba mucho tiempo. Seguimos sacando los vegetales de la tierra, pero utilizando máquinas y tecnología que nos permite hacerlo. Se sacrifica una parte del proceso, que es ese contacto con la tierra y sacar tu papa recién salida de la tierra porque te costó sudor y trabajo y tiempo sacarla y te la comes con muchas más ganas versus las 100 papas que sacaste en 2 minutos porque pasó el tractor y la sacó. Que te lo digo porque me pasó trabajando en la montaña. O sea, trabajé en el huerto y disfrutaba mucho saber que estos tomates los cultivamos o esta lechuga vino de nuestro huerto. Pero de ahí, o sea, no, las papas y me tardé
5 horas bajo el sol sacando papas y después pasó Jairo, mi mentor jefe en ese tiempo, en ese momento, y pasó con el tractor y sacó el triple de papas que yo saqué en un minuto. Y yo me quedé pensando, cerote, ¿por qué no me dijiste que yo podía hacer eso? Yo podía utilizar esa máquina. Me quedó esa memoria para siempre de que uno puede disfrutar el proceso y elegir de qué manera querés ayudar a las personas. Si querés esa velocidad o otra perspectiva, integra tecnologías. Si querés tener un proceso de craftsmanship de tu tiempo, desarrollar ese rapport y seguro va a haber gente que va a preferir ese servicio o ese producto. Es saber reconocer qué necesidades latentes existen y mantenerte firme a lo que representas, pienso yo. Gusta tu perspectiva capitalista, pero siento que va, regresamos a tu criterio, de que Ah, tiene que haber un criterio, ¿no? Tiene que haber un criterio para qué lo usas, en qué lo usas y para quién lo usas. Pero tienen que haber unas, me imagino yo, pues un futuro donde hay ciertas cláusulas, ¿me entendés? Hay esto que solo se puede hacer por el humano o hay esto que hace que tú perdas la humanidad si solo de esta manera. Y yo lo miraba en cosas tan pequeñas. Cuando trabajaba en marketing tenía interns ujú, y teníamos que hacer cotizaciones o hacer trámites y yo súper estresado porque había un deadline y como que le preguntaba a los chicos, mira, ¿y cómo vas con eso? Ah, es que no me contestan no me han contestado. Ah, al rato, mira, ¿qué te dijeron? Es que no me contestan. ¿Cómo así que, o sea, no están contestando el teléfono en esas oficinas? No, no me contestan el WhatsApp. Ah, lo estás llamando por WhatsApp. ¿Por qué no los llamas por teléfono? No, no, les mandé un mensaje. Ok, probá a llamarlos. Sí, sí, está bien. Y no los llamaban, les mandaban otro mensaje. Había hay cosas que se han hecho tan cómodas, la digital, de que yo sentía que había un miedo por agarrar el teléfono y llamar y hablarle a esta persona. No sé si era miedo o tal vez holgazane, o tal vez no querían perder el tiempo en eso, ujú, pero es algo más común, ¿me entiendes? Es más fácil mandar un mensaje que llamar, es más fácil mandar un mensaje que mandar un voice note inclusive. Pero si estás en el mundo de trabajo, en el mundo laboral, y es como que mira, hay cosas que tienen tiempo, ¿por qué no levantas el teléfono y llamas? Pues mis chicos no lo hacían, pues, no, era simplemente, ya no sé si un temor, una gana o no sé, pero yo siento que esa situación que te acabo de describir puede que se vaya a exponenciar a otros casos. ujú, Y me oigo muy negativo, pero no, y a mí me fascina la inteligencia artificial y trabajo con ella todo el día y todos los días y pago como 7 herramientas y ujú, en mi industria, que es la producción audiovisual, nos ha hecho más eficientes, pero siempre hay un poco de, pero ¿y cómo se va a ver esto en un año, en dos, en cinco, en tres? Y más para nuevas generaciones, ¿no? Nuevas generaciones que están acostumbradas a estar si nosotros estamos metidos en el móvil todo el tiempo, las nuevas generaciones están metidas más inclusive. Entonces es entusiasmo, pero con cautela. y te entiendo y reconozco, tuvimos la oportunidad de crecer, de vivir estos cambios, porque nuestra generación, millennials, todavía salíamos a correr, a jugar 100%. y me acuerdo que llegabas a tu casa y querías hablar con tus amigos y los mensajitos no existían, era una llamada. Entonces estamos programados a levantar el teléfono y hacer esa llamada. Después apareció Facebook y todas las diferentes plataformas sociales y nos dimos cuenta que nos podíamos comunicar a través de mensajitos y todo fue cambiando a tal forma que hoy en día miras a los bebés y no sé si afortunado o desafortunadamente, no importa, pero la situación es que muchos bebés están expuestos a estas tecnologías y los ves y ya saben cómo hacer todo en una pantalla. No desarrollan la necesidad de llamar a alguien porque pueden lograr el mismo objetivo de otras formas. Y cuando se topan en el mundo laboral donde todavía hacemos las cosas a lo old school, que queremos hacer una llamada, they crumble, porque está muy fuera de su zona de confort, que tal vez no es la realidad para
todas esas personas jóvenes, pero es algo muy real y que lo vivo con mis patojos. Tienen bien. Bueno, fuiste por dicha Ajá. la última o de las últimas generaciones que jugó fútbol en la calle. Era mucho de hands-on, de hacer cosas fuera, ¿no? Porque no existía esto. Ujú. No, tú tampoco me puedes decir qué es mejor, esas vivencias o las de ahora en el mundo digital, porque cada cosa tiene sus pros y sus contras y no estamos viviendo lo que los jóvenes están viviendo ahora, que es más digital, pero definitivamente es algo diferente, que a nosotros nos equipó de ciertas habilidades que seguro a estos chicos como un bebé o a un toddler está equipando diferentes habilidades para resolver problemas en una tablet o en un teléfono. No tengo idea qué es mejor, definitivamente todo muy diferente. Nada, entusiasmado todavía con el futuro, con cautela en ciertas áreas. Pero Mohamed, te quiero agradecer por este tiempo. La verdad que me gustó que pasamos del mundo personal al mundo laboral y luego hablar del futuro y de nuevas tecnologías. Era algo que veníamos agendando y posponiendo desde hace muchísimo tiempo y espero la verdad que te hayas llevado un buen sabor de boca. Muy bueno. O sea, siempre es lindo tener una conversación con un amigo, sea o no para un canal, pero gracias porque por fin lo pudimos concretar y nada, me encantaría repetir, si se puede. Bueno, qué espacio para un segundo round. Todos ustedes que nos escuchan y nos ven, esto fue Alma Artesana y esta vez grabando su servilleta acá desde México y Mohamed Safi desde Barcelona. Pueden encontrar en las redes sociales bajo Alma Artesana y en Televisión Nacional todas las semanas. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye. Así